El siguiente trabajo es presentado por las estudiantes Annie Giselle Rojas Córdoba, Yorley Martínez Julio, Angie Tatiana Mena Mosquera y Yesenia Moreno Palacios. El tema principal de este trabajo va en relación con el análisis de políticas públicas por programa. La actividad a realizar por nosotras en las políticas públicas de víctima y restitución de tierras en el marco del municipio de Unguía, Chocó. Somos estudiantes de trabajo social de cuarto semestre de la Universidad Fundación Universitaria Claretiana del CAT de Quibdó. Antes de iniciar lo que son las políticas públicas en víctimas y restitución de tierra, la compañera Yesenia va a hacer un abordaje de lo que es la política pública. ¿Qué es una política pública? Las políticas públicas son la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales, las cuales se efectúan mediante proceso de planeación en el que se define una visión a largo plazo. Desde unos contextos de políticas públicas en los derechos humanos, género, población, terrario y ambiente, entre otros. Son instrumentos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades donde éstas se aplican. Para el logro de transformación, estas políticas deben ser adaptables y flexibles e innovadoras. ¿Para qué sirven las políticas públicas? Las políticas públicas nos sirven para generar cambios mediante la inclusión, el dinamismo, la proactividad, donde se pueda dejar de lado esas problemáticas que nos afectan y poder iniciar la construcción de un futuro mejor para todos. Además de esto, estas permiten el logro del desarrollo social, económico y político de una comunidad, ya que favorecen el trabajo y la forma de cooperación de una sociedad. ¿Cómo hacer una política pública? Elaborar una política pública requiere de un trabajo en equipo, donde se genere un proceso de investigación, el cual permite la identificación de problemas o necesidades y así generar la intervención del problema mediante el análisis y solución. Este lo dirige una entidad pública como son los consejos, alcaldías, con el plan de desarrollo, donde se contemple el diagnóstico y sus definiciones de las acciones a ejecutar. En estas acciones se involucran o se tiene la participación de varios o diferentes actores, donde se permite generar espacio de concertación, permitiendo el logro de acuerdos que generen ese trabajo coordinado entre los distintos participantes. La política pública de víctima y restitución de tierra consiste en esa intervención que se da por el Estado y que va encaminada a esas personas, familias, comunidades, grupos que son o fueron afectadas de forma directa o indirectamente por actores responsables del conflicto armado o de esas violencias que han sido surgidas dentro de nuestro país. Como consecuencia de estos fenómenos, estas personas han vivido sucesos de secuestro, tortura, masacre, suicidio, desplazamiento, desaparición forzada, discapacidad y entre otras. Además de esto, estas políticas públicas buscan esa garantía y dar cumplimiento de los derechos a todas estas personas que son víctimas de estos actos violentos. Por ejemplo, en Colombia desde muchas décadas se han presentado este tipo de violencia, el cual ha dejado un sinnúmero de víctimas.
pero como caso relevante y queremos abordar aquí, ya que estamos hablando del departamento del Chocó, tenemos pues en nuestro departamento, que es el Chocó, donde aún se sufre de esos desplazamientos forzosos, el suicidio, y como resultado de estos actos violentos muchas familias han tenido que dejar actividades sociales, económicas y políticas y salir a otros lugares a buscar una mejor calidad de vida, o que a su vez de cierto modo los afecta, ¿cierto? Entonces aquí venimos y enmarcamos lo que es la restitución de tierra. La restitución de tierra, esta se basa en las respectivas devoluciones de tierra de las cuales las víctimas fueron despojadas. Esta es a cargo del gobierno por parte de la unidad de víctimas. ¿Qué ley ampara a estas personas víctimas del conflicto armado? Pues las ampara la ley 1448 del 2011, donde se contempla la política pública de atención, reparación, asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado. ¿Cuál es el objetivo principal de esta? Pues esta contribuye de los derechos de los individuos y grupos que han sido víctimas del conflicto que por años han venido sufriendo el país, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos. Esta también viene siendo una estrategia muy fundamental para el goce efectivo de la paz y será uno de los retos para cada uno de los mandatarios, que es devolver la devolución de tierra, ayudar a todas esas personas, individuos, familias, grupos, a esa reintegración tanto social como económica, tanto esas afectaciones psicológicas, a que las personas puedan sobresalir de todas estas situaciones. Entonces, seguido de eso, podemos decir que se estructura la ley de víctimas de 1448 del 2011 en 4 componentes, los cuales son prevención y protección. Pues este componente, el Estado debe buscar programas con diferentes estrategias para prevenir la violación de los derechos humanos y entre otras, ¿cierto? También viene la atención y asistencia. Con este segundo componente se garantiza la recuperación que les permite a las personas llevar una vida digna, como también la incorporación de la vida social, económica y política. Podemos colocar como ejemplo el caso del municipio de Bojayá. Sabemos pues que fue un municipio, una población que sufrió uno de los acontecimientos más violentos del país, y vemos que aún hay secuelas sobre estas afectaciones de dicha violencia. Algunas personas no han podido retornar a sus lugares, a otras se les ha dificultado reintegrarse a la sociedad, otros no han podido tener ese empleo digno o para seguir sosteniendo sus hogares. Entonces es aquí donde interfiere este componente. Seguido nos viene el componente de la reparación integral, donde este rige con el decreto 4633, el 4634 y el decreto 4635. Este dice que las víctimas deben ser reparadas de manera asertiva, integral y diferencial para compensar los daños ocasionados, y su reparación puede ser de forma individual o colectiva. Seguido de esto viene la verdad y justicia. La verdad y justicia busca reconocerle a las víctimas, familiares y demás, conocer la verdad y los motivos de los hechos que ocasionaron estos hechos victimizantes, y la justicia a su vez busca aclaración de las declaraciones y por consecuencia obviamente sus efectivas sanciones. A continuación los vamos a dejar con una entrevista de una de las funcionarias del municipio de Unguía, la señora Delfina. Entonces vamos a abordar un poquito sobre la política pública de víctima y restitución de tierra dentro del municipio de Unguía, Chocó, que también ha sido un municipio muy afectado por actos violentos y que aún sigue siendo afectados. Buenos días para todos. Mi nombre es Delfina Bellido Díaz.
funcionaria de la Administración Municipal de Unguía Chocó. Me desempeño como asesor PD del municipio. Mi función es hacer seguimiento al cumplimiento de las iniciativas firmadas en el pacto en el marco de los acuerdos de La Habana, el Pacto por la Paz. Dentro de ese seguimiento y dentro de esas acciones está contemplada la implementación en el municipio y en todos los municipios PD de la nación, son 170, en la subregión Chocó tenemos 14, 2 son de Antioquia y 12 son de Chocó. Dentro de eso está Unguía, y dentro de los acuerdos firmados en el pacto está el seguimiento, la implementación a la ley 1448 del 2011 como política pública de víctimas. ¿Cómo venimos implementando la política pública de víctimas en el municipio? En cada una de las acciones y componentes que tienen que ver con el goce efectivo de los derechos de las víctimas de nuestro municipio, entendiendo que del 100% de la población estamos sobre el 95% del total de la población del municipio de Unguía es víctima. De acuerdo a la Red Nacional de Información, hay alrededor de 10.015 víctimas en el municipio. Eso nos obliga a cumplir cabalmente nuestro pacto PD y darle la oportunidad, concederles el derecho, más que la oportunidad, el derecho a las víctimas de que gocen efectivamente sus derechos. La entrevista donde la funcionaria pública nos explica cómo ellos buscan e implementan las políticas públicas dentro del territorio de Unguía. Nos permitimos exponer cómo superar las situaciones de vulnerabilidad. Es necesario tener en cuenta que para el caso de víctima o desplazamiento forzado y en procura de contar con un sistema adecuado de seguimiento y evaluación de políticas públicas, nos permitirán identificar el estado y el nivel de restablecimiento y en el ejercicio de derechos de esta población. La medición de superación de nivel de vulnerabilidad de estos hogares que han sido víctimas de desplazamiento forzado permitirá establecer de manera clara y precisa el nivel de goce efectivo de estos derechos necesarios para la estabilización socioeconómica, el cual le permite a cada hogar identificar las necesidades pendientes e insatisfechas por las cuales ellos están pasando. Es muy importante aclarar que las medidas de reparación tienen un mayor impacto de goce efectivo de derechos una vez se haya superado todo esto. Bueno, la importancia del modelo de estas fases de superación de la vulnerabilidad de los sujetos desplazados permitirá a los entes territoriales desarrollar lineamientos de priorización en el caso de las ofertas de asistencia y reparación integral según las personas hayan logrado o no la subsistencia mínima o lo hayan superado a su asistencia de vulnerabilidad. También fortalecer el proceso de articulación territorial a través de facilitar la gestión, focalización de ofertas con el propósito de contribuir a la superación de vulnerabilidad de las personas víctimas de desplazamiento forzado asentadas en el territorio de las entidades territoriales. Atención, reparación, generación de ingresos, los ejes transversales, y en ese marco de implementación venimos trabajando lo que son los planes de retorno y reubicaciones, venimos trabajando lo que es con los sujetos de reparación colectiva, los planes de reparación colectiva, para hacer seguimiento y cumplimiento como principal veedor está la mesa de participación efectiva de las víctimas, conformada por 17 personas, víctimas ubicados en diferentes hechos victimizantes y de diferentes OB del municipio, organizaciones de víctimas. Cumplimos con las secciones que por ley se deben realizar para esta implementación, donde se formula el plan de acción territorial, el cual es socializado, concertado y elaborado con las víctimas, al igual que el plan de contingencia y los demás planes, como el plan de retorno, el plan de prevención que está en construcción, el plan de contingencia. Se viene trabajando con ellos, con la mesa de víctimas y con las demás representaciones sociales del municipio.
Una vez construido la Carta Magna, que es el Plan de Acción Territorial, en el cual el municipio tiene 48 acciones identificadas en las diferentes medidas de reparación, en el marco de los comités de justicia transicional se les hace el seguimiento al cumplimiento del PAC, el cual se hace trimestralmente este seguimiento. Toda vez que cada funcionario que tiene que ver con la implementación en el municipio rinda su informe de cómo viene trabajando con las víctimas. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, cuántos proyectos hay que benefician a la población víctima. Estamos trabajando lo que es generación de ingresos y lo que son los proyectos agrícolas, productivos o mixtos con las asociaciones de productores que hay en el municipio. Y como ya les dije, el 95% es de la población víctima, lo cual quiere decir que todos los proyectos que se ejecutan en el municipio, se formulan, tienen que ver con el goce efectivo de los derechos en solución a las necesidades que vive nuestro municipio. Los proyectos de infraestructura que se están liderando, el arreglo o mejoramiento de las vías, incluidos los puentes, las alcantarillas, el mejoramiento, la construcción en estos momentos de 2 centros de integración comunitaria con el sujeto de reparación Cocomonguía, el cual es financiado por ACNUR, la unidad de víctimas y el municipio. También tenemos los proyectos sociales o de inversión social, que son los que se están liderando con los sujetos de reparación colectiva. Tenemos implementación de capacitación en derechos humanos a las mujeres. En materia de juventud víctima se está implementando por medio de la red municipal de jóvenes y se vienen realizando actividades como para aprovechamiento del tiempo libre. Recientemente se suscribió un convenio con la Universidad Tecnológica de Chocó para apoyar a jóvenes víctimas o de hogares víctimas del conflicto armado interno en Colombia, del cual nosotros pues no somos ajenos a ello. En ese proceso logramos hacer la inscripción de 80 jóvenes. Para esta inscripción contamos con el aval y acompañamiento financiero del ente territorial, que apoyó el 50% de esta inscripción y los jóvenes dieron el 50% que le corresponde. En base a la entrevista, aparte de la entrevista que se le realizó a esta funcionaria, podemos decir que el plan de desarrollo territorial se debe ejercer plenamente, adecuadamente, la inclusión tanto de políticas de víctima como de restitución de tierra. Este plan de desarrollo debe estar regulado a la Ley 152 de 1994, la cual hace énfasis en aquellos procedimientos que se deben tener en cuenta para la elaboración, aprobación, la ejecución, el seguimiento y evaluación y control de estos planes, como también los artículos de la Constitución Política, que es el 339 al 344, que se basan en la planificación de estos planes. Esto es de conocer también que los planes de desarrollo deben ser formulados tanto por el gobierno nacional como por cada entidad territorial durante su periodo de gobierno. Este también es un instrumento que está conformado por diversas acciones para promover las entidades territoriales por medio de diferentes dimensiones, como lo es lo económico, social, instituciones y ambientes. Bueno, bien sabemos que este plan tiene como base fundamental que es garantizar los derechos y el bienestar integral de estas poblaciones en cada territorio, teniendo en cuenta las características específicas y las dimensiones socioeconómicas que se implementan en los municipios y departamentos. ¿Cómo deben ser los planes? Pues estos planes deben ser pertinentes, articulados, deben ser integrados, viables, concertados y evaluables para poder garantizar el cumplimiento de cada plan de desarrollo territorial. También estos deben tener unas inversiones y deben ser a mediano y a largo plazo. Vamos nuevamente a seguir con el abordaje de la entrevista, donde la señora Delfina nos va a abordar un poquito cómo ellos han venido implementando los planes de desarrollo y bajo qué medidas se enmarcan.
Con relación a los demás proyectos que tenemos con las víctimas, en estos momentos tenemos aprobados 2 proyectos por CAPAS, que es el fondo o es el órgano rector, con la bolsa común, donde se debaten y se deciden los recursos para financiar los proyectos en materia de ejecución o implementación de los proyectos que son iniciativas en el PDE y pasan a ser proyectos toda vez que el municipio los formule bajo el acompañamiento de la ART, la Agencia de Renovación del Territorio. Esos 2 proyectos que son de extrema importancia para nuestro municipio es la limpieza de los ríos principales, que en temporadas de lluvia las comunidades afectadas, aparte de ser víctimas del conflicto armado, pues sufren los azotes de la naturaleza, como en la comunidad de Arquía. Por eso dentro del proyecto está contemplada la limpieza de los ríos para recuperar la navegabilidad del río Arquía, el río Unguía, el río Cuti, el río Pellen y el río Tanela. El otro proyecto que también tenemos aprobado por CAPAS es el proyecto de generación de energía fotovoltaica por medio de paneles solares para 300 familias. Con eso cumplimos el 95% de abastecimiento del servicio de energía en el municipio. Estas 300 familias están ubicadas en el Consejo Comunitario de Mayor de Bajo Atrato, en las comunidades del Roto, Tarena, Tumaradó y Marriaga. Estas comunidades afro o comunidades NAR vienen abasteciéndose por medio de plantas diésel. Con este proyecto se les va a dar el derecho y la satisfacción a las familias de gozar de un panel solar que genere el servicio de energía al interior de sus hogares. Las otras comunidades son las comunidades que voluntariamente han retornado y que están nuevamente asentadas en el municipio. En el caso de las comunidades del Raicero, Arquía Limón, El Naranjo, Santa Rita, Buenos Aires, y terminar de concluir los hogares que quedaron pendientes en el resguardo de de Cuti y de Tanela. Una vez que evaluamos cómo estamos en política pública de víctimas, entendiendo, y aquí queremos resaltar el acompañamiento de la UARI en cuanto a la asistencia técnica en todos sus componentes. Cada componente está reflejado, si lo articulamos con el PDE, en los 9 pilares en los que se desagrega nuestro PDE, nuestro pacto PDE. La UARI ha sido fundamental su apoyo mediante la asistencia técnica para todas las acciones que se implementan en el municipio. Aparte de la política pública de víctimas, se implementan otras políticas públicas acá en el municipio, pero hoy quise centrarme en esta porque los resultados saltan a la vista. El año pasado, después de mucho tiempo, logramos tener la calificación ejemplar para nuestro municipio, lo que nos dio la posibilidad de ser certificados territorialmente para continuar con el apoyo que nos vienen brindando las diferentes entidades del Estado Nacional para la implementación de esta política pública en el municipio. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, gracias al equipo de trabajo, cada uno desde su quehacer diario laboral tiene que ver con el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Y aquí estamos trabajando precisamente para darle cumplimiento a la plan de acción territorial que fue formulado para el gobierno. Siempre se formula con el periodo gubernamental. Podemos decir que a la fecha hemos cumplido con más del 50% de lo que tenemos pactado en el plan de acción territorial, evidencia que se puede ver mediante los testimonios y los informes físicos que se rinden en el municipio. Yo creo que trabajar con las víctimas es satisfactorio, porque cuando nosotros nos identificamos con este tipo de población, sabemos que todos los procesos que vamos a hacer van dirigidos no solo a ellos, sino también a nosotros. Y como municipio tenemos esa apuesta de trabajar en torno a las víctimas. Estas víctimas, aunque no están caracterizadas,
dado por el COVID, el año pasado quisimos emprender la caracterización de las víctimas. En estos momentos estamos trabajando en torno a ello, a ver si logramos el apoyo del Ministerio y de la UARI en la capacitación al personal para ver si emprendemos antes de que finalice el 2021, emprender la caracterización como meta para este año inicialmente de 300 víctimas. En nuestro gobierno nos propusimos caracterizar 600 víctimas. Creo que lo vamos a superar, lo vamos a hacer, y ese sería un buen inicio, porque una vez identificadas las víctimas vamos a ser más asertivos y vamos a llegar de manera más certera con la intervención, con cada una de las acciones que tienen que ver con el goce efectivo de los derechos y la garantía de la no repetición. Muchas gracias a la Universidad Claretiana, al señor Yorley por esta entrevista, por tener en cuenta el municipio de Unguía para realizar este trabajo, y desearle éxito en su trabajo, y aquí vamos a estar pendientes también de, en cuanto se requiera, poder continuar con esta sinergia para que las acciones que se realizan en el municipio de Unguía en torno al cumplimiento de nuestro pacto PD en materia de víctimas sea visible ante la región y ante el país. Muchas gracias. Bueno, con base al abordado y planteado por la funcionaria, quien ha venido realizando una labor ardua, mancomunado y eficiente en este trabajo en cuanto a la implementación de las políticas públicas de víctima y restitución de tierra en esta comunidad, podríamos decir que las políticas públicas de víctima y su implementación efectiva se debe tener como estrategia ideal combinar de forma integral la focalización de las acciones dirigidas de víctimas, como también establecer esquemas preferenciales específicas y diferenciales cuando correspondan que se requiere a víctimas para la garantía plena de sus derechos. Ya hablando de políticas públicas y haber abordado queremos hablar sobre el trabajo social en las políticas públicas enmarcada pues en nuestro contexto, en nuestra comunidad, en este caso en la comunidad de Unguía, que es la que hemos venido abordando. Podemos decir pues que bien sabemos que el trabajo social es ese profesional que realiza el acompañamiento de los diferentes procesos, los cuales llevan a cabo dentro de las familias, que buscan el bienestar, fundaciones, ámbito de salud, ayuda psicosocial, y también se apoyan de un conjunto de profesionales como son los psicólogos, entre otros. Este se enfoca en las intervenciones que se desarrollan en diferentes aspectos de la sociedad y las problemáticas que en esto se presentan. Entonces, en base a esto, el trabajo social dentro de estas políticas públicas es muy importante, juega un papel muy importante, ya que permite generar ese proceso de indagación, el análisis, para ver la viabilidad de las implementaciones de estas políticas públicas. También se requiere tener presente la implementación de la generación de recursos económicos, tener presente el tiempo de esta política pública, como lo hablábamos anteriormente en el contexto anterior, tanto si es a mediano, a largo plazo, qué tan garantizada sea, entre otras. Es así que a base del contexto que nos marca el trabajo social, se viene desarrollando en este municipio desde ese rol importante dentro de esta comunidad, como es la comunidad de Unguía, ya que se viene interviniendo en base a la colaboración, realizando esos procesos de socialización, concientización y acompañamiento al desarrollo de esta población. Entonces vemos que el trabajo social está de la mano con la sociedad, y es a partir de ahí donde surge ese entrelazo con las políticas públicas, ya que se conoce de primera mano los problemas sociales reales y actuales de esa comunidad, los cuales le dan paso al trabajador social para que pueda desarrollar políticas públicas dentro de esta población, porque es conocedor pues del contexto y de sus realidades.
Entonces, así es donde este puede emplear políticas públicas que generen ambiente óptimo, teniendo pues en cuenta la dignidad humana de las personas que se están interviniendo y poderle aplicar las normas políticas de cada gobierno. Hay que tener presente que aquí estamos hablando pues del contexto de un guía donde se viene implementando pues la política pública de víctima y restitución de tierra. Tenemos que tener presente que no todas las políticas públicas se pueden aplicar de la misma forma en los diferentes territorios, diferentes contextos, ya que cada contexto presenta problemáticas totalmente diferentes. Entonces ahí es donde es donde nuestra profesión juega ese papel tan importante, porque nosotros tenemos que meternos en el contexto, conocer, tener presente ese diálogo con las comunidades, esa mirada desde las ciencias sociales, como es el escuchar y el sentir de una comunidad, reconocer o conocer cuáles son las causas de los problemas que los está afectando. Y así se va a abordar y cómo estas influyen en nuestra intervención, porque también hay que tener eso presente. Hay que tener presente la integración de la sociedad, o sea, la inclusión, la relación que se debe tener entre el trabajo social y las políticas públicas, a esa crisis de afectaciones de pérdida de la ciudadanía, a la construcción de mejores comunidades. Todo esto nos permite a estas poblaciones o grupos recuperar sus capacidades de identidad, de cultura, el desarrollo de ellas mismas. Entonces, el trabajo social con las políticas públicas tiene una relación muy estricta o estrecha, que es buscar o velar por el bien común o colectivo de dichas poblaciones. Ya nos despedimos y antes de irnos lo vamos a dejar con un pequeño video del municipio de Unguía sobre la unidad de víctimas que ha venido haciendo un arduo trabajo en esta comunidad. Muchas gracias a todos por escuchar.